Hay decisiones que uno toma pensando que está haciendo lo correcto, decisiones que parecen necesarias en el momento, inevitables incluso, como si no hubiera otra opción. Pero con el tiempo, algunas de esas decisiones regresan, no para reprocharnos, sino para mostrarnos lo que no supimos ver cuando aún estábamos a tiempo. Yo vendí la casa, donde crecieron mis hijos, creyendo que solo estaba dejando atrás paredes viejas, recuerdos que ya no tenían lugar en mi presente. Pero lo que no sabía era que dentro de esa casa había algo más, algo que no se veía, algo que no se podía empacar ni llevarse en caja. Y cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde para volver atrás de la misma manera. Me llamo Ernesto, tengo 72 años, y durante gran parte de mi vida fui un hombre que se aferraba a lo concreto, a lo que podía sostener con las manos, a lo que podía ver y medir. Trabajé como maestro de escuela durante más de 30 años, enseñando a generaciones enteras que pasaron por mis aulas, viendo cómo crecían, cómo cambiaban, cómo tomaban sus propios caminos. Mi vida, vista desde afuera, parecía tranquila. No había grandes lujos, pero tampoco faltaba lo necesario. Mi esposa, Clara, fue siempre el centro de todo. Ella tenía una forma de llenar los espacios que yo nunca supe replicar. Mientras yo organizaba, planificaba y resolvía lo práctico, ella construía el ambiente, el calor del hogar, esa sensación de pertenencia que no depende del dinero ni de los objetos. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Laura, que crecieron en esa casa que, sin que yo lo notara en ese momento, se convirtió en algo más que un lugar donde vivir. Era un punto de encuentro, un refugio, un espacio donde cada etapa de nuestra vida quedó marcada de una forma que no se veía a simple vista. Recuerdo las mañanas con el ruido de los desayunos apresurados, las tardes con tareas sobre la mesa, las noches en las que todos coincidíamos en la sala, sin necesidad de hacer algo especial. Era una vida sencilla, pero llena de momentos que en ese entonces parecían normales, hasta que dejan de repetirse. Con el tiempo, los hijos crecieron, como es natural. Daniel se mudó por trabajo a otra ciudad, Laura formó su propia familia y comenzó a construir su propio hogar. Clara y yo nos quedamos en esa casa, que poco a poco se fue volviendo más silenciosa. Al principio, ese silencio no era incómodo, era parte del ciclo natural de la vida. Disfrutábamos de la tranquilidad, de tener más tiempo para nosotros, de recordar sin nostalgia, solo como una forma de reconocer lo vivido. Pero la vida siempre encuentra formas de cambiar las cosas. Clara enfermó. No fue de un día para otro, ni de forma abrupta, sino de una manera lenta, progresiva, como si el tiempo estuviera preparando una despedida que ninguno de los dos quería aceptar. Durante ese periodo, la casa dejó de ser solo un lugar de recuerdos y se convirtió en un espacio de cuidado, de atención, de silencios más profundos. Cada rincón empezó a tener otro significado. Cada objeto parecía quedarse en su lugar, con una intención distinta. Cuando Clara se fue, la casa cambió, no en su estructura, no en sus paredes, pero sí en todo lo que no se puede ver. El silencio dejó de ser compañía y se convirtió en algo más pesado. Las habitaciones se sentían más grandes, los pasillos más largos, los espacios más vacíos. Yo seguía viviendo ahí, haciendo lo mismo de siempre, pero sin esa sensación de hogar que antes estaba presente sin esfuerzo. Y fue en ese momento cuando comenzó la idea, la decisión de vender la casa,
no llegó de golpe. Fue algo que empezó como una posibilidad lejana, una idea que aparecía en ciertos momentos y que yo intentaba ignorar. Pero con el tiempo, esa idea comenzó a tomar más espacio en mi mente. Había razones prácticas, por supuesto. El mantenimiento era costoso. Los ingresos ya no eran los mismos. Y vivir solo en un lugar tan grande comenzó a parecer poco razonable. Mis hijos, desde sus propias realidades, también lo veían así. Me sugerían que considerara algo más pequeño, más fácil de manejar. Yo escuchaba, y aunque no respondía de inmediato, la idea seguía creciendo. Recuerdo el día en que tomé la decisión. No fue dramático, no hubo un momento emocional que lo marcara. Fue más bien un acto de lógica, una conclusión a la que llegué después de darle vueltas durante semanas. Me dije a mí mismo que era lo mejor, que no tenía sentido aferrarme a un espacio que ya no cumplía la misma función, que los recuerdos no dependían de un lugar físico. Y en ese pensamiento encontré la justificación que necesitaba. El proceso de venta fue más rápido de lo que esperaba. Hubo interesados casi de inmediato, personas que veían en la casa un potencial que yo ya no estaba en posición de aprovechar. Todo se resolvió con una eficiencia que, en ese momento, interpreté como una señal de que estaba haciendo lo correcto. Pero hubo algo que no anticipé: empacar. Cada objeto que guardaba, cada caja que llenaba, cada rincón que revisaba, traía consigo algo más que cosas. Había recuerdos en cada detalle, momentos que regresaban sin aviso, escenas que no había pensado en años. La cocina, el comedor, el pasillo donde los niños corrían, la habitación donde Clara pasaba las tardes. Intenté no detenerme demasiado en eso. Me repetía que era parte del proceso, que era normal sentir cierta nostalgia, pero que no debía dejar que eso interfiriera con la decisión que ya había tomado. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a incomodarse. El día que entregué las llaves, no sentí lo que esperaba sentir. Pensé que habría una mezcla de alivio y tristeza, algo claro, definido. Pero lo que sentí fue más confuso, como si algo no estuviera completamente cerrado. Me mudé a un departamento más pequeño, más práctico, más fácil de manejar. Todo estaba en orden, todo funcionaba, todo tenía sentido desde un punto de vista lógico. Pero algo no encajaba. Las primeras semanas pasaron sin muchos cambios. Me adapté a la nueva rutina, a los nuevos espacios, a la idea de haber dejado atrás una etapa de mi vida. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeños momentos en los que esa decisión volvía a mi mente de una forma distinta. No como duda, sino como una pregunta. Había dejado algo atrás que no podía recuperar. Los días en el nuevo departamento comenzaron a tomar forma con una rutina que, desde afuera, parecía suficiente. Todo estaba ordenado, funcional, fácil de mantener. No había espacios de más. No había recuerdos visibles en cada rincón. No había nada que interrumpiera la tranquilidad que, en teoría, yo había buscado al tomar aquella decisión. Sin embargo, había algo que no lograba acomodarse. Algo que no tenía que ver con el lugar en sí, sino con una sensación interna que aparecía en los momentos más inesperados. Había mañanas en las que me sentaba con el café frente a la ventana, sin saber exactamente por qué. Mi mente regresaba a la cocina de la casa anterior, a la forma en que la luz entraba por la ventana, al sonido de Clara, moviéndose entre los utensilios, a ese tipo de detalles que no se extrañan hasta que desaparecen por completo. Intentaba distraerme, cambiar el pensamiento, pero siempre volvía, como si algo estuviera tratando de decirme que no había terminado de entender
lo que había dejado atrás. Fue en uno de esos días, aparentemente iguales a los demás, cuando ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. Recibí una llamada de Laura. No era inusual que me llamara, pero había algo distinto en su voz. No era preocupación, ni urgencia evidente, pero sí había una carga emocional que no podía ocultarse del todo. Me preguntó si podía verme, si podía pasar por el departamento. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque por dentro sentí una inquietud que no supe explicar en ese momento. Cuando llegó, no entró de inmediato en tema. Se sentó, miró alrededor, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas dentro de un espacio que no le resultaba familiar. Hablamos de cosas simples durante unos minutos, pero yo sabía que no era eso lo que la había traído. Y finalmente, lo dijo. Me preguntó si, antes de vender la casa, había revisado completamente el estudio de Clara. Esa pregunta, tan específica, me tomó por sorpresa. Le respondí que sí, que había revisado todo lo que encontré, que había guardado lo importante, que no había dejado nada significativo atrás. Pero mientras lo decía, algo en mi interior comenzó a moverse, una pequeña duda que no había considerado antes. Laura me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, algo cercano a la tristeza. Entonces, me explicó. Había algo en ese estudio que no estaba a simple vista. Durante años, Clara había guardado en un compartimento oculto, dentro de uno de los muebles, una caja. No era algo secreto en el sentido estricto, pero sí era algo que no estaba expuesto, algo que había decidido conservar de una manera más íntima. Dentro de esa caja había cartas, fotografías, pequeños objetos que no tenían valor material, pero que representaban momentos importantes de nuestra vida como familia. Pero eso no era todo. Había algo más. Una carta dirigida a mí. Laura no había encontrado la caja por casualidad. Había ido a la casa días después de la venta, cuando los nuevos propietarios aún estaban haciendo algunos arreglos, y en medio de esos cambios, uno de los muebles fue movido, dejando al descubierto ese compartimento que nunca había sido evidente. Cuando abrió la caja y vio la carta, supo de inmediato que debía habérmela entregado a mí, pero no lo hizo en ese momento, porque no sabía cómo. Escuchar eso fue como sentir que algo se abría dentro de mí, algo que había estado contenido desde el momento en que decidí vender la casa, sin cuestionar todo lo que representaba. Durante unos segundos, no supe qué decir. No pregunté por qué no me lo había dicho antes. No cuestioné nada, solo sentí el peso de una posibilidad que no había considerado. Le pedí que me mostrara la carta. Laura la había traído consigo. Cuando la tuve en mis manos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo curiosidad. Era una mezcla de emociones que no lograba ordenar. Como si ese sobre contuviera algo que no estaba listo para enfrentar, pero que al mismo tiempo necesitaba conocer. Me tomé un momento antes de abrirla, y cuando lo hice, el tiempo pareció detenerse. La letra era de Clara. No era una carta larga, ni elaborada, pero tenía algo que iba más allá de las palabras. En ella, Clara hablaba de la casa, no como un lugar físico, sino como un espacio que había sido construido con intención, con cuidado, con una forma de amor que no siempre se expresa de manera evidente. Decía que cada rincón tenía una historia, que cada espacio había sido pensado no solo para vivir, sino para sostener momentos que, con el tiempo, se vuelven invisibles, pero que nunca desaparecen realmente. Y luego, escribió algo que cambió todo. Decía que la casa no era importante,
por lo que era, sino por lo que había permitido. Permitió que fuéramos familia. Permitió que nos encontráramos incluso en los días difíciles. Permitió que el tiempo dejara huella sin que nos diéramos cuenta. Y al final, escribió una frase que se quedó conmigo de una forma que no puedo explicar fácilmente. Si algún día sientes que todo cambió, vuelve al lugar donde todo empezó, no para quedarte, sino para recordar quién eres cuando amas de verdad. Después de leer esa carta, no pude seguir con el día, como si nada hubiera pasado, no porque sintiera culpa, en el sentido más duro de la palabra, sino porque entendí algo que antes no había sabido ver. No había vendido solo una casa, había dejado atrás un espacio que contenía algo esencial para mi historia. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que aún estaba a tiempo de hacer algo con lo que había entendido. Días después, decidí regresar. No con la intención de recuperar la casa, porque sabía que eso no era posible, sino con la necesidad de cerrar algo que había quedado abierto dentro de mí. Me acerqué, toqué la puerta, y cuando los nuevos propietarios salieron, expliqué quién era, qué había significado ese lugar para mí, y pedí permiso para entrar unos minutos. No esperaba que aceptaran, pero lo hicieron. Caminar por esa casa nuevamente fue distinto. No era la misma, porque el tiempo había avanzado, porque había cambios, porque ya no me pertenecía. Pero había algo que seguía ahí, algo que no dependía de quien viviera en ese espacio. Recorrí los mismos lugares, pero con otra mirada, no desde la pérdida, sino desde el reconocimiento. Días después, hablé con mis hijos, no para hablar de la casa, sino para hablar de nosotros. Las conversaciones no fueron perfectas, no resolvieron todo de inmediato, pero abrieron un espacio que llevaba tiempo cerrado. Compartimos recuerdos, hablamos de Clara, de lo que había significado para cada uno, de lo que aún seguía presente aunque ya no estuviera. Y poco a poco, algo se reconstruyó, no la casa, la familia. A veces creemos que lo importante en la vida son las cosas que podemos conservar, los lugares que podemos mantener, lo que podemos tocar y ver todos los días. Pero con el tiempo, descubrimos que lo verdaderamente valioso no se pierde cuando dejamos un lugar, se pierde cuando dejamos de recordar lo que ese lugar significaba. Y quizás, en medio de todo lo que cambia, hay algo que permanece, algo que no depende de las paredes ni de los objetos, sino de la forma en que aprendimos a amar, a compartir, a construir momentos que, aunque no se vean, siguen estando. Porque al final, hay cosas que no se pueden recuperar como eran, pero sí se pueden volver a vivir de otra manera. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.